De nosotros. Sí. Es increíble eso. Y no es que ellos no comprueban que Dios no existe. Nadie puede hacer eso porque Dios existe. Una de las preguntas que muchos se hacen, especialmente en la juventud, y es algo que yo he escuchado muchas veces, y ellos dicen, ¿existe Dios? ¿Es real lo que yo estoy leyendo? ¿Es real lo que ustedes creen? Y para muchos es difícil creer. Y es una verdad que por muchos años, muchos han criticado, muchos han atacado. Y especialmente ahora, en los tiempos de hoy, porque la ciencia ha aumentado. Y no sé si ustedes han experimentado eso en sus vidas. Tal vez tenían ese pensamiento, porque yo una vez lo pensé. Bueno, en mí fue más de que siempre estuve en la iglesia, siempre estuve en ese ambiente, pero al momento que llegué al colegio, una de las primeras clases que todos tienen que tomar, que es requerida, es una clase de filosofía. Y en la clase de filosofía es donde empiezan a preguntar, ¿Dios es real? Y muchos, especialmente de los que he hablado, en esa primera clase, cuando en la clase de filosofía se presentan tantas cosas, y una de esas ¿es Dios real o no es real? La iglesia solo es algo que hizo el gobierno hace mucho tiempo para que todos hicieran caso, casi como que fueran a la iglesia para que no esté en contra del gobierno. ¿La primera clase? Una de las primeras clases que tienes que tomar en la universidad. Yo no sabía eso. Yeah. Es interesante. Sí, porque todos tratan de comprobar que Dios no existe. Porque lo que presentan en esa clase es eso, de que tratan de comprobar. Diferentes filosofías y bueno, y uno es de la iglesia, así que muchos piensan y unos a veces apuntan como a China, Corea del Norte, donde la iglesia es estructurada como de parte del gobierno para sujetarlos al gobierno. Así que muchos dicen, bueno, ahora en día las iglesias cristianas, católicas, era lo que hizo el gobierno romano para que no se levantaran contra el gobierno romano. Es una institución nada más. Sí, es una institución, prácticamente. Y no es algo verdadero. Y no es algo verdadero. Sí, no es algo verdadero. Es lo que dice, es algo verdadero. Dije, sí. no estamos en la misma página. Lo que dices tú es lo que dicen ellos, ¿verdad? De que no es verdadero. Y es porque creo que muchos tratan de encubrir la verdad, ¿verdad? Y no quieren aceptar que Dios realmente existe, ¿verdad? Y a veces muchos dicen, bueno, la ciencia comprueba la Biblia, pero es al revés, la Biblia comprueba la ciencia, ¿verdad? Entonces, la Biblia tiene muchas cosas que nos enseña, de la misma palabra de Dios, que nos enseña de lo que realmente sucedió en la creación, y la ciencia ha encontrado que eso es verdadero, ¿verdad? En muchas ocasiones. Es increíble de escuchar esto hoy. Yo no sabía esto, yo no tuve la oportunidad del colegio. Es increíble escuchar que ustedes han ido al colegio, que una de las primeras cosas que ellos tratan de molestar o tratar de alterar el pensamiento de uno de la existencia de nosotros. Sí. Es increíble eso. Y no es que ellos no comprueban que Dios no existe. Nadie puede hacer eso porque Dios existe. Pero lo que sí hacen es crear confusión. Así que muchos piensan, bueno, entonces Dios existe, pero es de la manera como me han enseñado todos estos años. Y luego presentan preguntas acerca de la Biblia, presentan algunas cosas de la iglesia, y luego hacen que muchos se pregunten, entonces, es verdad lo que creo. Así que ellos no pueden comprobar que Dios no existe. Eso no es posible, pero sí pueden hacer es crear una confusión en la mente de muchos jóvenes. Porque la misma clase se llama filosofía, que es solamente teorías. Es solamente filosofía, no es algo concreto, una evidencia de que Dios no existe realmente, que, como dices tú, no se puede comprobar. La creación del mundo, ¿cómo lo explican ellos? La mayoría de filósofos o científicos, yo tengo una definición, algo, pero bien. Bueno, creo la teoría más famosa, que es The Big Bang, Big Bang Theory. Pero en sí no es más acerca de cómo se creó el mundo. Eso es más como en la ciencia, la biología. Ellos van más en cómo nosotros pensamos de Dios. Si Dios es solo algo que está en tu mente porque no tienes la capacidad de pensar en algo fuera de Dios, o si solo crees en Dios porque desde que naciste siempre has pensado en Dios, siempre has pensado que Dios existe, así que tú crees que Dios existe porque siempre te han dicho eso y lo tienes en tu mente. Porque lo has escuchado por mucho tiempo. Sí. Pero creo que lo que él está preguntando es como qué es lo que dice la ciencia sobre la creación del mundo, ¿verdad?
porque qué es lo que dicen ellos, o que dice la teoría del Big Bang. Y sí, creo que esa es la teoría más famosa, que según la ciencia dice que ha encontrado hasta el punto después, el segundo después del Big Bang, que ahí es donde comenzó todo. Y que según entonces en esa ocasión, el segundo después pueden marcar ese segundo. Pero de ahí no saben qué causó ese Big Bang, no saben qué causó esa creación, no saben nada de eso. Y eso es como lo presentan y empiezan a, como dices tú, en filosofía, pero también como en ciencias, en diferentes clases de biología, tratan de argumentar de que Dios no existe, porque no es posible de que exista alguien que nadie lo creó a él. Y eso es lo que dicen muchos, que él cómo puede existir si a él no lo crearon, si a él no lo formaron. ¿Quién es el padre de él? ¿Quién es el que lo formó? ¿Quién creó al creador? ¿Quién creó al creador? Sí, exacto. Y pues Dios es autosuficiente, es autoexistente. Entonces lo que ellos tratan de usar es eso. Esa es una de las preguntas más grandes. Y la respuesta a eso es de que Él es autosuficiente, Él es autoexistente. Entonces las filosofías, como dijo un pastor una vez, tomen las clases, tomen la clase de filosofía, tomen todo eso, lo que necesitan hacer para graduarse. Pero no dejen que eso infiltre su mente, porque lo que pasa es de que se dejan llevar por lo que están presentando en una clase y no lo que la Biblia dice o lo que se ha comprobado a través del tiempo en la misma ciencia. Ha encontrado cosas de la Biblia, cosas verdaderas, y eso es, hasta el día de hoy se siguen encontrando diferentes cosas. Pero yo creo que es bueno saber lo que mucha gente piensa. Sí. A mí lo más importante como hijo de Dios, es de tener en cuenta y tener esa capacidad de saber que estas son ideas humanas que ellos están presentando. Correcto. Y tratan de usar la ciencia para que haya verificación de sus ideas humanas. Exacto. Pero una de las cosas como creyentes, yo creo que hay que saber qué es lo que están enseñando. Yo no sabía que enseñaban eso inmediatamente. Ahora lo sé yo. So, hay que saber estas cosas porque nos vamos a enfrentar un día con alguien que está aferrado a ese pensamiento. Incluso, ahora esa idea, esa teología, hasta hay programas de esa teología y hasta yo he visto que hasta niños chiquitos están mirando esos tipos de programas y están siendo cautivados por esa materia. Y esto ya ni son ateos, son agnósticos. Es un nuevo movimiento que tal vez Dios existe, tal vez no existe. Pero yo creo que los agnósticos son los que han escuchado la palabra, han creído una vez, pero estas filosofías humanas han cambiado su mentalidad. No sé qué piensas tú de eso. Creo que es un movimiento que es fácil contradecirlo, porque ellos dicen sí, tal vez. Así que a todos, tal vez Dios existe, tal vez no existe, pero vamos a vivir así normal. Así que creo que es un movimiento creo que y va agarrando más ahorita fama, y más personas van a estar creyendo de esa forma, porque bueno, hay tantas creencias que todos creen, aún y los mismos cristianos, todos pueden decir que unos dicen que es 3, unos dicen que es 1, otros dicen que son 2. Entonces, con todo eso, solo dicen, bueno, tal vez existe Dios, tal vez no. Hay muchos ateos, tal vez Dios no existe, pero vamos a vivir nosotros de nuestra manera. Y también eso es peligroso, porque crea algo donde las personas no tienen que comprometerse a nada. Solo pueden vivir de la manera que están viviendo y solo soy agnóstico. Tal vez Dios existe, tal vez no. Y también no tan solo vamos a conocer personas que estén aferradas a ciertas cosas, pero también esas personas están infiltrando y van a poner sus pensamientos en personas en la iglesia que ahora ellos van a dudar también. Dios existe, Dios no existe, y es algo diferente, porque creo que antes en la iglesia siempre son tres, pero ahora en la iglesia la forma que se está infiltrando es que son 3, o tal vez no existe, o definitivamente no existe, y al todo eso nosotros que tenemos que estar bien aferrados, si no todo esto también nos puede confundir a nosotros. Sí. Yo creo que era un punto de mi vida, eso me confundió, porque yo, como mencioné en algunos episodios atrás, eso me impactó, me puse a pensar, bueno, Dios realmente existe, y empecé a cuestionar y me dejé llevar a veces por cosas así, que ellos me presentaban según evidencia, y yo decía, bueno, esta es evidencia, entonces tal vez no existe, y así estaba yo, viviendo casi hasta ese punto donde decía Dios no existe verdaderamente. Pero creo que algo que yo no entendí es de que si Dios es un Dios verdadero y él existe fuera de su creación, Él no existe dentro de su creación. Todo lo que Él formó
no es parte de él, sino que, como dice la palabra de Dios, de que él tiene el mundo en sus manos, o sea, tiene todo en sus manos, entonces está a su alcance, pero no es donde él existe fuera de eso. Y eso es algo que creo que muchos jóvenes dicen, bueno, ¿qué tan viejo es Dios? ¿Qué tantos años tiene? Porque dicen que la tierra tiene billones o millones de años y tanto. Y es porque cuando el Señor dice Génesis 1:1 que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Sí. Entonces, y va al versículo 2, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Pero ¿cuándo Dios hace algo desordenado y vacío? Nunca. Entonces hay un periodo de tiempo ahí que pasó bastante, que no sabemos cuánto tiempo fue o todo, pero Él creó los cielos y la tierra y los formó de una cierta manera y específico. En cierto día hizo algo, en cierto día hizo algo, en el tercer día Dios hierba a la naturaleza, puso árboles que dieran fruto. Y entonces la ciencia siempre ha dicho, y esto es comprobado, siempre dicen de que los animales en el mar fueron creados antes que los animales de la tierra. Y eso la Biblia nos dice claramente, que en el cuarto día fueron creados los animales, los monstruos marinos, los animales del mar y las aves de los cielos, que también dicen llevan más tiempo sobre todo la demás creación. Entonces en la tierra fueron creados en el día sexto. La tierra produjo seres vivientes. Entonces todo eso va de acuerdo a lo que Dios dice, ¿verdad? Entonces la ciencia ha comprobado eso, que los animales en la tierra tienen menos tiempo de existencia que los animales, las aves y los animales en el mar. Y luego el ser humano tiene menos tiempo que los animales. Y luego dicen, entonces eso comprueba que nosotros venimos de cierta evolución, después los animales se hicieron en seres humanos. Pero no, en sí es que Dios primero creó los animales y luego crea al ser humano. Pero correcto. Algo que también las personas no entienden es que dicen, no, es que el mundo se creó en 7 días, pero la ciencia dice, no, pasó todo este tiempo. Algunos no entienden por qué la Biblia presenta la creación de esa forma. Y lo que pasa es que si miramos el tiempo cultural en ese tiempo, todas las naciones alrededor de Israel tenían sus teorías de cómo fue creado el mundo, y todas están estructuradas en 7 días. Son Mesopotamia, los filisteos, también en Egipto, todos presentaban la creación en solo 7 días. Y creo que conoce un poco de mitología, la griega. Mitología griega es algo que de veras me gustaba, lo que es Zeus. Y todos ellos. Me interesa, siempre los leía. Están en todas las demás de creación, siempre había una gran pelea. De la pelea y luego de la sangre se hizo el ser humano, o decían, estuve peleando y luego los seres humanos estaban aquí abajo, luego después vino un dios. Hablan de los dioses, de los dioses de ellos. Y hablan siempre, en casi, y podemos ver todas las mitologías para el dios supremo que tienen, que usualmente era el dios del sol, había una gran pelea, y luego los seres humanos vienen de ahí y así fue creado el mundo. Se pelearon y sus hijos son las estrellas. Se pelearon y luego esto crea los montes. Pero entonces, al ver todas esas otras teorías o todas esas creencias que estaban en ese tiempo de cuando Moisés escribió esto, Dios le da esta visión a Moisés, y Moisés presenta el Dios de los hebreos como un Dios único. Vemos en todas las demás teorías, había una gran lucha, pero en el Dios de los hebreos, el Dios de Israel, era un solo Dios. No hubo una pelea, no hubo que los humanos fueron, que fue por esto un accidente, sino Dios mismo, el único Dios que existe, Él hizo los seres humanos con un propósito, y Él los hace y hace una diferencia entre todos los pueblos. Todos los pueblos tienen muchos dioses y no tienen el poder máximo. El Dios de los hebreos creo que algo que estás diciendo, y no para interrumpirte, para que sigas ahorita, pero creo que algo que estás diciendo es que muchas de las mitologías son desordenadas. Es una creación desordenada. Y lo que presentó Dios a Moisés de que la creación fue formada en manera ordenada, porque Él es un Dios de orden, ¿verdad? Es un Dios de orden y es el único Dios. Sí, exacto. No se presenta ningún otro Dios, no se presenta ningún un contrincante en ese tiempo. Solo era, y también hace algo diferente a las personas. Porque si luego nosotros miramos a las demás mitologías, miramos como productos o personas que le ayudan a los dioses, no, pero Dios presenta a Moisés y lo presenta a su pueblo, nos presenta a nosotros, que nosotros fuimos específicamente parte de su plan. Él nos creó, no fue un accidente, sino Él nos hizo, y también en la ciencia
nosotros, bueno, es solo la siguiente etapa de la evolución. Ujú. Pero no, si creemos en Dios, nosotros creemos que Él nos hizo específicamente, nos hizo con un propósito. Sí. Y esa es una lucha que muchos tienen ahora en día. No, sí. Porque, por ejemplo, tú hablaste de las mitologías griegas, romanas, de ciertas culturas muy pasadas. Y después la otra que yo he escuchado muchas veces, hay tantas religiones. ¿Cuál de ellas es la correcta? ¿Cuál es la verdadera? O la verdadera. Sí. Pero cuando uno termina la conversación con ellos, uno de una manera prudente habla con ellos y trata de explicar lo que uno ha entendido acerca de la Biblia y lo que la Biblia demuestra. Al final, aunque uno les hable a ellos la mayoría de veces ya tienen sus pensamientos ya concluidos. Y una de las palabras que ellos dicen, la mayoría de veces, mejor es más fácil no creer en nada. Y la vida que vivo es una vida que vivo y no tiene sentido, no tiene nada. Y soy una buena persona. Y soy una buena persona. Y esa es una frase que ha agarrado mucho impulso en los últimos años. Si soy una buena persona y Dios siendo bueno, ¿por qué necesito seguir a un Dios? Yo soy bueno. ¿Por qué necesito la salvación? Sí. ¿Por qué necesito la salvación? Personas usan, o a veces usan solo partes de la Biblia, como, el que se O libre lo que del pecado les tiene la beneficia. primera piedra. O, tú no debes de juzgarme. La Biblia dice que no puedes juzgar a nadie más. Y sí, y conocen la Biblia. Eso es lo más interesante de todo esto, es que la mayoría de estas personas conocen la Biblia. Pero cuando hay ese grupo de personas, siempre va a venir, creo que un momento de duda o un momento donde hay curiosidades. A mí me pasó donde estaba sentado con un grupo de amigos, no cristianos, en la escuela, y todos estábamos hablando de lo que creíamos. Y la mayoría eran católicos, y luego me preguntaron, ok, Sabriel, nosotros somos católicos, nosotros rezamos, ¿tú por qué oras? O no, me preguntaron, ¿tú rezas? Le dije, no, yo no rezo, yo oro. ¿Y por qué haces eso? Bueno, es que yo creo que yo puedo hablar directamente con Dios, que no tengo que ir a hablar con una imagen que vaya por mí a hablar con Dios. Cierto santo, una cierta santita. Sí. Así que en ese momento fue algo donde personas van a tener preguntas y nosotros tenemos que estar listos para poder contestar esas preguntas, contestar estas dudas que pueden tener otra persona, porque muchas dudas, muchas preguntas las va a haber. Siempre. Yo creo que siempre van a haber preguntas porque a veces, siempre, aunque caminemos tal vez en el camino del Señor, siempre van a haber cosas que se atraviesan en nuestro camino, que dicen, bueno, ¿verdaderamente crees en lo verdadero, lo real? ¿Cómo sabes que estás en lo correcto? Entonces, es ahí cuando nosotros podemos presentar, bueno, mi Dios es un Dios nada más, es el que creó los cielos y la tierra, el que hizo todo de manera ordenada, hizo todo conforme a su propósito con nosotros. Lo formó exacto, perfecto, hasta tanto que enseñan en las escuelas de qué tan detallistas, qué gran detalle se hacen en la mente, en los ojos, en todo. Eso es con exactitud. Eso tuvo que tener un diseñador. Un arquitecto. Un arquitecto, sí. Y cuando vemos nuestro sistema solar, la forma de que la Tierra está en un lugar donde si estuviera un poquito más cerca del Sol, no puede haber vida. Un poquito más atrás no puede haber vida. Sí. El ángulo donde está la Tierra también es perfecto. Es perfecto. Así que ahí yo lo miro todo perfecto. Y toda la creación de Dios es una evidencia, como dicen en Romanos. Las cosas visibles es evidencia de su eterno poder y deidad, que él es real. Y hablando del sistema solar, no sé si ustedes se acuerdan, hace como 2 años tuvimos la oportunidad, los hijos de pastores, a ir al museo aquí en Houston y entramos al planetarium, donde nos enseñan la galaxia. Y es la primera vez que yo había entrado a un planetarium, nunca en mi vida había entrado. Y cuando comenzó el programa del planetarium de las estrellas, el sol, la luna y todo, y después, yo no sé, la tecnología es avanzada que pudieron enseñar todas las galaxias en el universo. Y yo me puse a pensar, y en mi mente, yo creo que cada uno de nosotros tuvimos un pensamiento, pero en mi mente, lo que llegó a mi mente fue cómo nosotros, con esta mentalidad humana, vamos a saber cómo creó Dios las cosas. Y por eso Pablo lo dijo, la evidencia que tenemos nosotros es lo que Él ha creado. Y es más que suficiente para que nosotros como humanos digamos que Dios existe. Exacto.
Y me acuerdo del planetarium, Yeah. pero te iba a decir, no tuve lo mismo porque yo me dormí. No, y para mí era interesante. No, tenía sí, sueño. era un día muy cansado, sí, fue cansado el día. Pero para mí me llamó la atención, right? Pero ese es el detalle. Ahora los niños que miran eso, y miran ese planetarium, el show que les ponen, ¿verdad? Y llegan ahora, mandan a los niños a las clases. ¿Y qué sucede? Les enseñan la ciencia. Correcto. Lo que la mente humana puede entender. Sí. Sí, y he estado en la bueno, estuve en la escuela y luego ya salí de la escuela y también he estado escuchando, porque a veces tienen las clases ahí ahora como están en casa, puedo escuchar un poco cómo van las clases con mi hermana, y a veces he escuchado donde los maestros están enseñando y luego dicen, bueno, es esto, pero mi opinión es esta, y luego empiezan a decir lo que ellos piensan, así que y eso creo que está todavía en el grado 10. Así que están enseñando lo que según la materia, pero ellos dicen, esta es mi opinión. Y los niños o los muchachos jóvenes que están en la escuela ven a los maestros o profesores como un lugar de autoridad, alguien que sabe. Así que cuando dicen, bueno, es lo que están presentando, pero esa es su opinión. Y esa persona sabe. Así que si ellos saben más que yo, ellos están correctos y yo estoy mal. Y eso yo creo que, no sé, ustedes que han estudiado, si eso es algo que sucede más ahora que antes. Yo sé que todavía están tan jóvenes ustedes, pero cuando los maestros enseñan opiniones, no verdades. Sí. Porque la Biblia dice claramente, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Correcto. La verdad es necesaria. Y también dice, se levantarán muchos falsos maestros. Amén. Exacto. Eso yo creo que ha influenciado mucho, es que muchos enseñan opiniones y no verdad. Incluso hay un movimiento ahora que las estadísticas de ciertas cosas que están sucediendo ahora en el mundo, no tenemos que ponerle atención a las estadísticas, sino que hay que ponerle atención a los sentimientos, a las opiniones, porque ahora el movimiento es todo sentimental. Todo movimiento que se levanta es sentimental, es basado por opiniones, no por la verdad. Y cuando uno se alinea con la verdad y comienza a caminar en la verdad, esa verdad los liberta a ellos, y eso es lo que Dios ofrece. Y por eso, caminando en la verdad, nosotros ahora podemos ver que hay suficiente evidencia de que Dios existe. También algo es que si alguien tiene dudas o alguien tiene preguntas, yo creo que es normal. Tampoco quiero hacer que si un joven empieza a dudar que, bueno, no vas a tener salvación, estás perdido, porque si lo vemos en la Biblia, estaba un discípulo con Dios, estaba un discípulo con Jesús, miró todos los milagros, está Jesús, y luego Tomás no cree. Tomás todavía está, primero Dios un milagro que seca la higuera, y luego dice, bueno, tengo que ver, bueno, lo estoy viendo, pero a ver, hay que ver las raíces también. O también dice, no, si yo tengo que poner mi dedo, ¿verdad? Aquí tengo que estar mi dedo, aquí, tengo que sentir su mano. Así que, y Dios no lo condenó. Dios le dio, ven, toca mi mano, toca mi costado. Así que también solo porque tenemos dudas, o hay personas que tienen dudas, no es algo que van a perderse, o que es alguien perdido, que nos vamos a perder si nosotros tenemos las dudas, sino que es normal, y Dios, si nosotros tenemos dudas, Él lo va a aclarar también para nosotros. Así es. Y porque hablando de las dudas, como tú dices, está bien si hay un pensamiento o una... ¿Cómo se explica esto? Porque a veces muchos no saben explicar. Nosotros podemos explicarlo un poco mejor porque hemos entrado en este detalle de saber lo que muchos creen, de saber cómo enseñan. Pero muchos ahora quieren evidencia. Muchos quieren evidencia si Dios existe. Y estaba yo mirando el otro día de la evidencia que está saliendo cada mes, cada año está saliendo algo nuevo que los arqueológicos están encontrando, están descubriendo algo nuevo que comprueba que la Biblia es verdad. Y casi como Tomás, que necesitaban evidencia, mira lo que muchos arqueólogos han encontrado y que está conectado a la Biblia. Y eso, si eso te ayuda a ti a creer, que eso te ayude a creer. Porque hay veces que hay personas jóvenes que necesitan evidencia para creer. Y está bien, no estoy diciendo que eso está mal, pero una de las cosas, como le dijo Jesús a Tomás, bienaventurados, aquellos que creen sin que me hayan visto. Y nosotros como hijos de Dios que creemos, es algo que creemos a la verdad. No a la verdad que algo nos enseñó
o algo nos martilló cada domingo en la mañana en la escuela dominical. No, esa verdad la obtuvimos nosotros porque tenemos esa relación con el dueño de la verdad. Exacto. Right? So, Sí. you know. Y creo que ahora en día, regresando a un punto que dijiste, que muchos dan su opinión, creo que muchos se dejan llevar por el yo pienso. Yo pienso esto, yo pienso el otro, yo pienso así, yo pienso así. Yeah. Y eso nos aleja de la verdad. Sí. Porque estamos rechazando la verdad, estamos rechazando lo que está delante de nuestros ojos, ¿verdad? O sea, tuvo que haber un diseñador para diseñar que los árboles nos dieran el oxígeno, Sí. para que nosotros podamos respirar, las plantas que produjeran ese oxígeno para nosotros tener vida. Sí. Entonces, hay muchos que dicen, yo pienso que Dios no existe. Ok, ¿qué evidencia tienes? Bueno, es que esto me sucedió a mí y eso comprueba que Dios no existe. Y eso no es verdad, eso es simplemente una prueba, una tribulación que pasamos para probar nuestra fe. Entonces, la verdad es la verdad. La verdad es la verdad, y no importa lo que sea el yo pienso, lo que sean nuestros pensamientos, los sentimientos, la verdad siempre va a salir a la luz, como sabemos, siempre sale a la luz. Entonces, Dios se va a revelar tarde o temprano, y creo que más temprano que pensamos, muy pronto, y dice que todos doblarán su rodilla delante de Él, ¿verdad? Porque Él es la verdad. Sí, y rechazando la verdad para muchos es más fácil. Mejor no creer, mejor no seguir. Sí. Y es más fácil rechazar la verdad. Porque para nos encadena. Sí. Y a veces mejor solo no querer confrontar nuestras dudas, o estoy cómodo viviendo la vida que tengo. Así que ¿para qué hacerlo más complicado? Si así como estoy viviendo, si creo que Dios no existe, es más fácil. Sí. Pero nosotros necesitamos la verdad en nuestras vidas. Exacto. No podemos ignorar a Dios y decir que no existe, porque va a haber consecuencias, queramos o no. Sí. Si tenemos que cuestionar algo, ok, pero vayamos a buscar la verdad. Right. Porque a veces cuestionamos y ahí nos quedamos. Sí. Y no buscamos la verdad, no buscamos lo verdadero. Necesitamos, si que tenemos duda, ok, vamos a ver cuál es la verdad, ¿verdad? Y no buscar fuentes cualquiera, tampoco, sino la verdad que es nuestro Dios, honestamente. Sí, y una de las cosas, como somos hijos de pastores, hemos visto ciertas cosas en las iglesias locales, que especialmente cuando éramos más adolescentes, como personas que estaban poseídas. Y uno mira eso, no sé si ustedes han experimentado eso, pero uno mira a una persona poseída y uno le tiene miedo, cuando uno de verdad tiene miedo a eso. Pero ahora que estoy tocando este pensamiento en mi mente, digo yo, esa es evidencia también. Porque las personas cuando son poseídas por un demonio, esa es evidencia que el diablo existe y sus demonios existen. Y si el diablo existe, el demonio existe, también más seguro estoy que Dios existe. Exacto. Y eso es algo que ¿Cómo la ciencia va a explicar eso? No lo pueden explicar. Algo psicológico, dice, algo mental. Ahora hay programas que están siguiendo fantasmas, digo yo, y en las cámaras se miran las fantasmas, y aún así ellos no creen que hay un spiritual realm, se puede decir. Hay algo sobrenatural. Sí, sobrenatural que es verdad y existe. Y algo que pienso que necesitamos entender es de que si alguien puede ser poseído por un demonio, por un diablo, puede ser poseído por Dios también, ¿verdad? Entonces, esa es la batalla espiritual que vemos y que hay, ¿verdad? Y debemos, solamente con eso, como dijiste tú, solamente con ver algo sobrenatural suceder. Yo he visto personas levantarse de silla de ruedas y empezar a caminar que no podían caminar, trataban y no podían. ¿Por qué? Porque hay un poder de sanidad. Ellos fueron sanados no por la ciencia, sino por el poder de Dios. Y los que no creen tratan de buscar excusas. Decir, pues es que estaba fingiendo. Sí, estaba fingiendo. El doctor que tiene es el mejor doctor del mundo. Pues, si lo puede levantar a debe de levantar a los demás también, ¿no? Era buen actor el que estaba en silla de y una de las cosas que entendiendo la creación de Dios, entendiendo y creyendo, eso nos ayuda a nosotros a entender la verdad. Pero la verdad la encontramos más con la fe, teniendo fe, y esa fe que nosotros no podemos medir, nunca lo podemos medir. Y ustedes han tocado un tema muy interesante y les doy gracias, porque hoy yo aprendí algo también, y todos los días, y especialmente los que están escuchando.
hay que tener esta conversación. Sí. Sí. Porque esta verdad que está siendo adulterada está dañando los corazones de la juventud. Sí. Y si no tenemos esta conversación, así como la tenemos hoy entre nosotros, entre amigos, y está tratando de rechazar esa conversación o no tenerla o evitarla porque no sé cómo hablar, no sé qué decirle a mi hijo, o tal vez porque ellos saben más que yo, ellos son estudiados en el colegio y ese conocimiento tal vez intimida a un padre, pero si un padre está ahí escuchando y dice, yo sé la verdad, yo he experimentado la verdad, yo he mirado la mano de Dios en mi vida y mi familia, y yo tengo que decirle a mi hijo, la verdad que se encuentra en Jesús es la que nos puede libertar. Y hablemos de esto, porque esta verdad los hará libres a ellos. Así es. Gracias por escuchar. Estamos muy agradecidos que usted se conectó con nosotros en esta semana. Comparta este video con un amigo o familiar si usted cree que va a ser de bendición para ellos. Y, lo más importante, esperamos verlo la próxima semana. Bendiciones.